Y hoy vamos a hablar entonces sobre el título de esta enseñanza de hoy es el pecado, los pecados y una vida de pecado. Son tres cosas distintas que parecen iguales o tienen un significado parecido, pero no son iguales, son totalmente distintas. El pecado, los pecados y una vida de pecado. Vamos a leer Romanos capítulo 7, verso 14 y dice así: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Y el que está diciendo esto es nada más y nada menos que el apóstol Pablo, el hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que se le reveló la gracia, el hombre que tenía una revelación tan tremenda que Dios tuvo que dejarle un aguijón en su carne para que no se le subiera a la cabeza su conocimiento y su sabiduría y su revelación. De hecho, eso es lo que peleaba Pablo cuando estábamos cantando ahora sobre la gracia. Él le decía a Dios que le quitara esa situación que tenía, y Dios le dijo: hey, te voy a dejar ese aguijón en la carne para que te acuerdes que eres un simple mortal y para que sepas de dónde vienes, porque se te puede subir a la cabeza tanto conocimiento y tanta revelación. Así que usted no se alcanza a imaginar lo malo que es el pecado. Usted sabe que es malo, pero estoy seguro que nadie de los que estamos aquí alcanzamos a discernir, a analizar lo malo de lo malo de lo malo que es el pecado. Desde la fundación del mundo, cuando el pecado entró, de ahí hasta hoy, el pecado es el causante de todos los problemas en su propia vida, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en sus finanzas, en la iglesia. La causa de todo problema, ¿sabe cuál es? El pecado. No le eche la culpa al jefe, no le eche la culpa a su pareja, no le eche la culpa a su pastor. Los problemas que hay son causa del pecado. No hay otra. Todo lo malo que sucede en este mundo, el causante es el pecado. Y lo que usted está viendo hoy, que cada día es peor, la única razón es el pecado. Podemos decir que es la sociedad, que el presidente, que los papás que no cuidan a sus hijos, que cualquier cosa, pero eso es el instrumento. El origen y la raíz de eso es el pecado. Es malo, requete malo y malo. Así que tenemos que tener una gran responsabilidad como iglesia de por lo menos tener un entendimiento claro de qué es el pecado y un entendimiento unificado. Porque si los de aquí piensan que el pecado es una cosa, los de aquí piensan otra cosa y los de allá piensan otra cosa, a la verdad, cuando ellos creen que están haciendo pecado, estos creen que no. Por eso tenemos que estar unificados en el criterio de lo que es el pecado y estar bien claros. Por eso esta serie que nos vamos a tomar los próximos fines de semana para hablar sobre el pecado. De hecho, el pecado cambió la historia de la humanidad y del universo y la sigue cambiando en miles de hombres, de matrimonios, de jóvenes que tenían un futuro, pero el pecado les interrumpe ese futuro. El pecado cambia historias, el pecado cambia vidas, el pecado trae desgracias, el pecado es algo de vida o muerte. Por eso este tema es vital. Por eso cuando decimos vital se refiere a que es de vida o muerte. Y si usted entiende claramente qué es el pecado, déjeme decirle, las posibilidades de que usted falle son menores, aunque va a fallar. Pero si usted no está manejando el criterio del pecado, las posibilidades pueden ser mayores. Amén. Así que por eso queremos hoy traer este entendimiento, estas verdades acerca del pecado, de lo que dicen las escrituras, no lo que va a decir este pastor, sino lo que dicen las escrituras acerca del pecado, para que entonces la iglesia tenga claro y unificado el criterio. ¿Amén? Yo sé que si la iglesia cree que el pecado simplemente se originó cuando Adán y Eva comió de la manzana, que esa es la que nos cuentan todos, y es verdad, por ahí entró, pero si nos quedamos con esa verdad tan simple,
tan elemental, tan de kinder. Déjeme decirle, la iglesia no puede quedarse tan solo con esa verdad de que el pecado fue cuando Adán y Eva comieron la manzana, esa comida. No, el pecado es mucho más grande y más profundo que eso. Y la iglesia tiene que entrar a manejar esas verdades. Cero ignorancia en el tema. Ojalá cero ignorancia en el tema, porque déjeme decirle, el conocimiento que usted tenga acerca de lo que significa el pecado va a determinar su posición, sus acciones frente al pecado, los pecados y una vida de pecado. Se lo garantizo. Pero cuando no tenemos claro, o podemos estar en una vida de pecado pensando que no, y no sabemos por qué cometemos pecado, y mucho menos pensamos que el pecado está afuera, en el mundo. Usted va a encontrarse hoy que el pecado no está afuera. ¿Sabe dónde está el pecado? Sentado aquí. Aquí lo veo. Uy, pastor, ¿cómo así? Si usted entiende hoy esta enseñanza, va a entender que el pecado está donde se está sentado. ¿Sabe dónde? Aquí adentro. Aquí adentro está el pecado. Amén. Así que tenemos que lidiar correctamente con todo lo que se refiere al pecado, porque eso hará que la iglesia de Cristo sea una iglesia santa, libre, con autoridad y poder de influencia, que es lo que necesitamos ahora mismo. La iglesia necesita influenciar a un mundo que está en pecado y no está poniendo la atención a lo peligroso del pecado. La iglesia tiene que ser luz en esa área. La iglesia tiene que tener poder de influencia. La iglesia tiene que ser santa y tiene que tener autoridad. Amén. Si usted entiende que la visión de esta casa es restaurados para restaurar, esa es la visión de esta casa. Si usted hace parte de esta visión, si usted desea que su vida sea restaurada, la de los suyos, y usted pueda ser instrumento de restauración, el primer obstáculo que va a tener se llama pecado. El pecado que mora en usted es el primer obstáculo para su propia restauración. Y por supuesto, para ser instrumento de restauración para los demás. Así que vamos a entrar para definir qué es pecado, y no voy a entrar a una definición teológica, porque aquí, mire, hay tomos en lo que se refiere a la teología del pecado. Yo quiero llegar con una definición fácil, práctica, que se nos quede en la mente y que nos recuerden las cosas. Entonces, el pecado es como una fuerza, un poder corrupto, un poder maléfico, un poder bien malo, que está dentro de nosotros, que es parte de nosotros y que tiene el poder de controlar. Ese es el pecado. Es una fuerza totalmente contraria a la bondad y a la santidad de Dios. Y es una fuerza que lo va a jalar siempre para hacer lo contrario a lo de Dios. Siempre. El pecado apunta a algo totalmente diferente a lo que Dios apunta. El pecado siempre va a tratar de jalar hacia lo que es contrario hacia lo de Dios. El pecado siempre va a seducir, porque el pecado es seductor. El pecado produce placer. Uy, no, pastor, si usted cree que no, no le creo. ¿Sabe por qué la gente peca? Porque le gusta. Si no me gustara, yo no pecara. Anoche traía el ejemplo de cuando nos daban a nosotros el hígado de bacalao. ¿Se acuerdan del hígado de bacalao? La botella esa, la emulsión de Scott, la botellita esa con un hombre y un bacalao encima, que es que para uno hacerlo fuerte, esa cosa sabía a rayos. A nadie le gustaba. ¿A usted sí le gustaba? Bueno, usted es el único, hermano, pero eso sí es un pecado. Pero después tuvieron que ponerle sabor de fresa, sabor de naranja, para que uno pudiera comerse esa cosa. El pecado, si fuera feo y produjera, no lo haríamos. O sea que el pecado es seductor, el pecado produce placer y el pecado nos gusta a todos nos gusta. Hacer el pecado es delicioso. Uy, pastor, sí, eso es verdad. Todos tenemos la naturaleza de pecar y nos gusta pecar. Y es porque tenemos esa fuerza adentro de nosotros.
Y entró con Adán. Cuando Adán y Eva comieron de esa manzana, de esa comida que no tenían que haber comido, y se les metió la semilla del conocimiento del bien y del mal, ellos no tenían ni idea que estaba entrando un señor, una fuerza, un poder que se llama pecado dentro de ellos. Y tampoco tenían ni idea que por causa de eso iban a que toda la humanidad de ahí hasta hoy naciéramos con esa fuerza adentro. Hoy todos los que estamos aquí sentados tenemos el pecado sentado en la mitad de nuestro corazón. Ese bebé que apenas nace tiene pecado adentro. Hace poco me llegó en Facebook y lo compartí. Dos niños, yo lo había visto antes, dos niños que están en una tina, chiquitos, 3, 4 años, qué sé yo, y se pusieron a pintar con pintura y están pintados, pelo, cara, ropa, el baño, todo, dos. Y llega el papá y les pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Quién empezó esto? Los dos se apuntaban. ¿Usted cree que eso está mal o bien? Bien. O sea, ¿quién le enseña a esos niños a decir mentiras? ¿Quién le enseña a ese niño a ser egoísta? ¿Quién le enseña a un niño de 3 años a pelear por un juguete con otro? ¿Quién le enseña eso? La fuerza que está adentro, que se llama pecado. Eso está con nosotros. El pecado está con nosotros. Entró por causa del pecado de Adán y Eva y es transmitido a todo ser humano. Y el pecado permanece en mí hasta cuando yo muera. Y entonces usted preguntará, ¿y qué hizo Jesús? Bueno, Jesús, oiga atención, lo que voy a decirle para que no después diga, el pastor está hablando de una herejía. Jesús no vino a quitar el pecado. Él vino a borrar los pecados. Pero el pecado sigue aquí igualitico. Lo que pasa es que Jesús le dio a usted libertad sobre el pecado. Lo que pasa es que usted antes de Cristo era esclavo del pecado. Lo que pasa es que antes de Cristo usted no tenía opción de no hacer lo malo. Tenía que hacer lo malo porque usted tiene un pecado dentro, una fuerza que lo impulsa, lo domina, lo esclaviza, es su amo. Pero cuando Cristo llegó, vino y lo libertó a usted de esa fuerza poderosa llamada pecado. Y usted ahora puede decidir no pecar. Aunque tenga el pecado adentro, usted puede decir no, porque ahora tengo un poder mayor que el pecado que mora en mí. Tengo el poder del Espíritu Santo dentro de mí, operando 24/7, 365 días hasta que muera, igual que opera el pecado dentro de mí, porque el pecado opera dentro de usted 24/7. Usted peca hasta dormido. Pero Dios, por su gracia, no porque usted fuera el mejor. Si fuéramos los mejores, ¿sabe de qué seríamos los mejores? El mejor pecador. Si en algo tenemos que darnos, es por ser el mejor pecador, no por ser el más bueno. Nadie buscó a Dios por causa del pecado que tenemos. No hay ni uno justo, dicen las Escrituras, ni uno. Cuando Dios se asomó a la humanidad, dijo, a ver, ni uno justo, ni uno que haga lo justo, ni uno. Por eso es que la gracia es sobre el pecador, y el pecador, cuando Dios dice amor incondicional, lo voy a amar a pesar del pecado, lo voy a amar aunque somos enemigos, lo voy a amar aunque no me conoce, lo voy a amar aunque me está pecando todos los días. Yo lo voy a amar y mi gracia está sobre su vida porque yo lo escogí por amor simplemente, y entonces le voy a dar la fuerza 24/7, 365 días para que entonces tenga libertad sobre otra fuerza que está dentro de él. Ahora él puede decidir no pecar, pero está dentro del pecado, lo tengo aquí adentro. Por eso Pablo decía, Romanos 7:18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Menos mal que el tipo es sincero. Dije, no existe nada bueno. Porque algunos de nosotros decimos, no, pastor, no. Oiga, no, usted siempre ve lo malo mío. Yo soy bueno esto y esto y esto. No.
Pablo es más sincero, dice, dentro de mí no hay nada bueno, nada. Dice, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo, oigan lo que dice, el que lo hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y termina diciendo, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Menos mal que después se contesta, más adelante se la voy a dar. Dice, gracias por Jesucristo que me liberó del pecado. Pero el hombre está reconociendo. Entonces, iglesia, la primera cosa que tenemos que hacer es que usted sea consciente de que tiene pecado dentro. Y es una fuerza corrupta que lo está jalando todo el tiempo. No le dé papaya a esa fuerza. No le dé espacio mínimo. Con el pecado usted no puede ni asomarse. No, que yo lo controlo. Usted no controla esa fuerza superior a usted. No, que es que yo puedo hacer eso y no me pasa nada. Trate y verá cómo va a terminar. Otra vez bajo el dominio del pecado. A la iglesia toca decirle, no juegue con esa área que se llama pecado y algo que está dentro de usted. Así que la primera conclusión que yo puedo sacar con ustedes hoy es que el pecado no está afuera en el mundo, el pecado está aquí dentro de mí. Uy, no se meta con el mundo. Esos pecadores, hello, usted también tiene lo mismo que tienen ellos. La diferencia es que usted tiene el poder de decir no, que aunque a veces dice sí, pero usted tiene el poder de decir no. La otra conclusión que yo puedo sacar hoy es que usted no se volvió pecador porque peca, sino que usted es un pecador porque el pecado nació en usted y vive con usted. Más adelante en la otra serie, en otro tema, vamos a hablar de que usted ya no es un pecador perdonado. Hello, usted tiene que verse como un hijo justificado. Es una gran diferencia que usted se vea como un pecador perdonado y sigue llevando esa estigma de pecador. No, yo ahora me veo como un hijo justificado con una nueva naturaleza, que sí, tengo pecado dentro de mí, pero yo tengo el poder de liberarme de eso porque soy un hijo justificado, un hijo de Dios. Así que esa fuerza que tiene el pecado dentro de mí 24/7 también la tengo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se duerme. El Espíritu Santo también está 24/7 con usted, 365 días hasta cuando usted muera. O sea que la fuerza del pecado le llegó a una fuerza mayor, la del Espíritu Santo. El fuerza del pecado jamás podrá contra el Espíritu, jamás. Jamás, jamás. La noticia que hoy le traigo a usted es que usted tiene dentro de usted otra fuerza que se llama Espíritu Santo, que se llama gracia, que se llama verdad, que se llama el Evangelio de Cristo, que se llama Cristo, que es mucho mayor que la fuerza más grande que pueda tener el pecado en usted. Por eso podemos vivir libres del pecado. Amén. Así que hay que estar, mire, atentos. No se duerma. Dice un dicho que el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No se descuide que no, yo ya voy a la iglesia, yo oro, pastor, yo estoy orando, yo hago ayunos, yo leo la palabra, yo vengo a la iglesia, estoy firme espiritualmente. Oh, eso ya, Pablo dice, el que está firme, mire que no caiga. El que está firme, mire, acuérdese que usted tiene una fuerza dentro de usted, pecado, que todavía está funcionando todos los días. No se acostumbre,
no esté descuidado. El ser humano se descuida fácilmente, el ser humano se le olvidan las cosas. Somos muy propensos a que como tengo el control de algo, como que ya lo tengo bajo control y lo voy olvidando y ¡pum! Cuando menos piensa, ahí está usted en medio de una situación que no tenía que estar y no pudiendo controlar una fuerza que está dentro de usted, llevándolo al pecado, a los pecados con S. Amén. Ahora, atención, aclaro esto. El saber que dentro de mí hay pecado no es la disculpa para que usted cometa pecados. No, es que el pastor el fin de semana explicó que todos tenemos una fuerza tan grande dentro de nosotros que se llama pecado y que nos gana siempre. O sea que yo puedo pecar porque si esa fuerza está dentro de mí. Hello. El que usted sepa hoy que el pecado vive en usted no es disculpa para que usted cometa pecados, ni tampoco para mantener una vida de pecado, tampoco, sino todo lo contrario. El saber que usted tiene una fuerza corrupta contraria a la santidad y a la bondad de Dios es lo que lo tiene que tener mosca para hacer lo contrario, para empezar a vivir en su nueva naturaleza, en la naturaleza que le dio Cristo en usted. Esa nueva criatura. Por eso las escrituras dicen: he aquí todas las cosas viejas pasaron. Ese hombre viejo con esa vieja naturaleza y esa fuerza que se llama pecado pasó. Usted es hecho nuevo, usted es una nueva criatura, un nuevo, usted ha sido engendrado en Cristo Jesús, con una mente que es la mente de Cristo. Usted tiene todas las de ganar frente a esa fuerza que se llama pecado. Por eso no hay disculpa que como tiene esa fuerza usted va a pecar. No, es todo lo contrario. Ahora sé y tengo que estar atento a esa fuerza para estar alejado de esa fuerza y andar en santidad y en temor a Dios. Cuando usted entiende que tiene una fuerza tan destructora como el pecado, ahí nace el temor a Dios. ¿Sabe por qué me meto a jugar con esa fuerza? Porque no tengo temor a Dios. Pero cuando usted entiende que ese pecado que usted tiene dentro es tan fuerte, yo me alejo. Es como ayer, el día de parejas, oíamos unos audios que le mandaron a mi esposa chistosísimos. Voy a ver si lo puedo imitar. Si usted sabe que aquí hay una corriente de 220 voltios, ¿cuál es la más grande? 220, ¿no? Con cables así pelados. Le dice no toque. ¿Usted se metería para que se electrocute? ¿Se acuerda? ¿Para que se electrocute? ¿Usted lo haría? No. Usted está pendiente de que esos cables están pelados y no puede jugar con 220 voltios. Se aleja de eso. Pues es lo mismo, si usted sabe que tiene pecado dentro de usted, lo normal es que usted se aleje de ese rollo. Lo normal es que usted se ponga en seguridad. Lo normal es que usted diga: ahora tengo una fuerza mayor que es la del Espíritu. Voy a cultivar esa fuerza que se llama Espíritu para que entonces no me acerque a eso que se llama pecado. Amén. Entonces Pablo, respondiéndose después de que dice que es un pobre desgraciado que vive haciendo lo que no quiere y que termina haciendo lo malo que no quiere, él se responde así en el verso 25 en el capítulo 7 de Romanos. Dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de la vida los ha libertado del poder del pecado que los lleva a la muerte. Aleluya. (24/7, 365 días), dos fuerzas que se oponen permanentemente. Entonces lo que le tengo aquí para decirle es: depende quién de estas dos fuerzas lo va a dominar. ¿La fuerza del pecado o la fuerza del Espíritu? ¿Cuál de las dos lo va a dominar a usted? ¿Y sabe cuál es la respuesta? A la que usted alimente. Si usted alimenta esta va a tener fuerza sobre usted y lo va a esclavizar. Si usted alimenta esta le va a dar libertad y le va a dar poder para rechazar el pecado. Sí, claro. ¿Por qué cree que nosotros como pastores o los líderes o esta iglesia
está promoviendo que usted vaya entre semana a conectarse con un grupo para estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué cree que nuestra recomendación es que ustedes tengan un devocional todos los días? ¿Por qué cree que usted debería estar leyendo la Biblia, orando todos los días? ¿Por qué cree que usted debería estar introduciendo la verdad dentro de usted? ¿Para qué? ¿Para simplemente gastarle 20 minutos y media hora de su día? ¿Sabe para qué es? Para alimentar la fuerza que lo va a liberar del pecado. Pero como usted lee religiosamente, o como usted de pronto no hace ese devocional, pero sí está 8 horas lidiando con gente afuera, tiki taca, tiki tiki, cuando menos se da cuenta, su propio pecado, el que carga con usted, ¡pum! Ahora vamos a entenderlo un poquito más. Está en de pronto una posición incorrecta, en el momento incorrecto, con la persona incorrecta, haciendo lo incorrecto y pecando. Pero ¿cómo llegué a eso? Yo le digo cómo. Porque nunca alimentó debidamente su espíritu. La única fuerza que le dice no. ¿Sabe qué? Frente a alguna tentación, si usted tiene la verdad dentro de usted y está alimentando esa fuerza que se llama el espíritu, esa le va a pegar un grito aquí: ¡no! Reversa y se queda aquí. Y ese no es tan fuerte que hay temor de Dios y usted se mueve. Pero cuando hay no, si la vocecita aquí apenas se le oye, no, ¿qué? No, usted no sabe. Y sigue. ¿Por qué me pasa a mí, Dios? Dios así: hello, te di las herramientas para fortalecer el poder que te libera de esa fuerza que también cargas dentro. ¿Estás metiendo la verdad mía dentro de ti? Que es la que se activa en el momento. Jesucristo, ¿sabe cómo fue el Padre Nuestro? La última parte, ¿cuántos se acuerdan? Líbranos del mal y no nos dejes caer en tentación. Y la Biblia dice que siempre la tentación, Dios te pone una salida de emergencia. No has alimentado bien tu espíritu, tienes la fuerza del pecado y hey, peque, clean, salida. Uf, gracias Dios. Y usted va a ver ese letrero tan claro y esa puerta tan clara si tiene dentro de usted esa fuerza espiritual alimentada. Entonces Romanos 6:12 también Pablo dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Cuando no teníamos a Cristo, estábamos muertos en delitos y en pecados, bajo el dominio del pecado, sin opción de hacer nada. Muertos. Pero en Cristo Jesús tenemos una vida nueva. Ahora hay que vivir en esa nueva vida, en el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu que da vida. Y ningún miembro de su cuerpo sea instrumento para el pecado que usted carga. Su mente, sus ojos, su boca, sus oídos, sus manos son instrumentos del pecado que usted lleva adentro. ¿Qué es el chisme? ¿Qué es la murmuración? ¿Qué es la crítica? No es más que prestar sus oídos, no es más que prestar su boca para hablar de lo que usted tiene dentro, no del otro. Usted está hablando mal de mí, pero ¿sabe qué? Usted está hablando de lo que tiene dentro. Yo tengo bastante para yo trabajar conmigo, para estar hablando mal de ustedes. Pero si yo hablo mal de ustedes, no es porque ustedes estén actuando mal, es porque yo tengo adentro algo mal. Estoy prestando mi oído y mi boca para ser instrumento del pecado que mora en mí. Entonces no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado.
porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es su amo. Repítalo conmigo. El pecado ya no es más mi amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, definamos definitivamente pecado, una fuerza contraria a la bondad y a la santidad de Dios, que nos quiere empujar todos los días, a toda hora, a sacarnos del propósito de Dios. Ahora, pecados. ¿Qué son los pecados? Los pecados son el fruto del pecado y es el resultado de la unión de dos cosas, una interna y otra externa. La interna es el pecado que mora en mí. La externa es todo lo que me ofrecen los sistemas del mundo. Entonces, cuando mi pecado, lo que tengo dentro, se relaciona con lo que el mundo me ofrece, hacen una conexión y surge un fruto que se llama pecados. Por eso es que el mundo es malo en la medida en que usted no domine su pecado. Porque su pecado lo va a llevar a los pecados de todas las cosas que puede ofrecer el mundo para usted. ¿Y sabe qué es lo peor de ese pecado que tengo dentro de mí? Ese pecado se aprovecha de lo legítimo que Dios me dio a mí para disfrutar la vida, de lo legítimo que yo tengo como una dotación natural de parte de Dios. Ejemplo, ¿el sexo es pecado? No, el sexo no lo dio Dios para disfrutar con nuestra pareja dentro del marco del matrimonio. El pecado no es el sexo. El pecado es que toma mi necesidad natural de querer tener una expresión física con mi esposa y llevarlo, pervertirlo con algo que me ofrece el mundo. No, tú puedes tener sexo con todas las que quieras. Y entonces termina en una cosa que no es. Eso es el fruto. Coge algo legítimo dado por Dios dentro de mí para operarlo dentro del marco del Espíritu, lo toma, lo pervierte y lo saca porque el mundo me ofrece eso y termino en una cosa que no es. Entonces el mundo siempre te va a ofrecer una opción para que tu pecado que tienes dentro se conecte con algo que Él ofrece para que tú produzcas pecados. ¿Me están entendiendo? ¿Está bien? ¿Todo bien? Como el pibe, todo bien. Pregunto, dentro de la identidad que Dios nos dio, ¿no nos dio la dignidad? Dignidad es amarse a uno mismo, ¿o no? Dignidad significa que yo sé cuál es el valor que yo tengo para que nadie me pisotee ni me abuse. Cuando yo sé quién soy, yo pongo un límite para que nadie pase ese límite y me abuse, me maltrate, me subvalore. Entonces, tener dignidad y amarse a uno mismo ¿es legítimo? Sí. Pero sáquelo aquí afuera y póngale a alguien que quiera recibir todo el tiempo, que sea amado y bendecido. No se le sube la vanagloria, no empieza el narcisismo, no empieza el egoísmo. ¿Y todo raíz de qué? De que el pecado que mora en mí tomó una naturaleza, algo legítimo mío, lo combina con lo que el mundo me ofrece y ¡puf! Pecados. Porque el mundo te dice, ay, tú eres el mejor, tú eres el mejor, tú eres... Cuando se da cuenta usted se cree el mejor. No, ya nadie lo puede mirar. No, todo usted mira a todo el mundo por encima. Nadie le da la talla. Estoy en otro nivel. Hello. Se le subió a la cabeza el asunto, porque lo legítimo sí es que usted se sienta amado y valorado, pero cuando se sale de contexto porque el mundo se lo ofrece, es consecuencia de lo que está dentro unido con lo que está afuera. Amén. ¿Vamos bien? Así pasa con el comer. ¿Comer es bueno? Claro, pero comer mucho pan no es muy bueno. La gula no es buena. El licor, tomarse una cerveza es pecado. ¿Se acuerdan las iglesias religiosas? El pastor se tomó una cerveza, está en pecado. No, yo me tomo una cerveza cuando está haciendo calor en un asado porque es lo único que me quita la sed.
Pero si yo me siento a tomarme 5 cajas de cerveza y me emborracho y empiezo a pegarle a todo el mundo y insultar a todo el mundo, es otra cosa. Ahí ya empieza el problema. Entonces yo tomo algo que, tomarse un vino. A veces me dicen, pastor, ¿usted toma vino? Claro que me tomo el vino. Aunque hay que poner límites. Pero las iglesias, a comienzo las religiosas eran, no puede tomar vino. Pensando que si usted quita lo externo, y mire lo que es la religiosidad, quite todo lo externo para que usted esté bien. No, es que usted lo tiene adentro. Lo que hay que quitar es lo de adentro, no lo de afuera. Porque cuando usted tenga adentro sano, en esa nueva maquinaria del Espíritu Santo, usted puede estar en la mitad de una parranda con todo el mundo tomando aguardiente y usted toma un jugo de naranja. Pero el mundo dice, uy, mira dónde estaba el pastor con un jugo de naranja. Ahora, el Espíritu Santo me tiene que dar a mí discernimiento a dónde me meto, porque hay lugares que yo me meto, aunque con el jugo de naranja, pero entonces se aplica lo que le estoy diciendo. No me conviene, porque yo reconozco que tengo una fuerza dentro de mí, pecado débil, y aquí está todo de papayita para mí, todo. Las viejas que empiezan a buscarlo a uno, porque eso sí, ahora es todo lo contrario. Usted está sano ahí y todas le caen encima. Entonces la discusión, ay, yo no. Entonces, como salen en las películas esas, es que yo no pude. ¿Cómo? Le fue infiel a la esposa porque estaba en una reunión de puras viejas, todas le cayeron encima y no pudo decir que no. No pude decir que no. No, entonces la idea es que se meta en un convento para que sea santo. No, la idea es que usted cambie por dentro, pero cambia es por la gracia de Dios y cambia por el poder del Espíritu Santo y cambia por la gracia y la verdad que son Cristo Jesús. Ya somos inmunes al mundo, porque Cristo dijo, confíen en mí, yo vencí al mundo. Así que vivan como yo vivo en el mundo. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo para hacer luz en el mundo y sal en el mundo. Porque si ustedes operan en su nueva naturaleza, alimentando el poder del Espíritu Santo, pueden estar en la mitad de lo que sea. Serán luz para el pecador, serán luz para aquel que no tiene ni idea lo que carga adentro y que no sabe por qué hace lo malo. ¿Sabe cuánta gente allá afuera hay que no tiene ni idea de por qué hace lo malo y quiere hacer lo bueno? Así de gente, pero no hay nadie que se le arrime a decirle, hermano, Cristo Jesús es tu solución para cambiar esa naturaleza interna y empiezas a hacer lo correcto, porque en ti está hacer lo correcto, pero no puedes. Por el pecado que está en mí. Ahora, ¿qué es una vida de pecado? Una vida de pecado es una de las definiciones que utiliza la teología para definir pecado, es errar en el blanco, no dar en el blanco. Imagínese usted una cosa de flechas, allá está el blanco, así como cosas redondas, y ahí está en la mitad. Si usted apunta y da en toda la mitad, eso es dar en el blanco. Pero cuando usted apunta así y le da la flecha para allá, erró en el blanco. Y la teología define el pecado como errar en el blanco. Entonces, una vida de pecado es llevar una vida que apunta fuera del propósito de Dios, para la cual fuimos escogidos, creados, capacitados y añadidos a un cuerpo, a una iglesia. Una vida de pecado entonces es todo lo que usted puede estar haciendo hoy por su propia iniciativa, creyendo y sintiendo que son muy buenas. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez dijimos, yo soy bueno? Bueno, no, eso solamente me cabe a mí, como siempre, pastor. A mí me pasa. Antes de conocer a Jesús, yo me sentía el más bueno. Todo lo que hacía estaba bien, porque como yo no mataba ni robaba, esos son los dos pecados que yo tenía clasificados. Si yo no robo ni mato, soy bueno. Entonces, tanta gente dentro de la iglesia que tienen a Cristo Jesús, déjeme decirle, porque si usted tiene pecado dentro, aunque usted sea salvo y aunque usted sea santo, porque usted es santo y perfecto en su espíritu, pero su alma es la que carga el pecado. Entonces usted por un lado está con su nueva naturaleza que se opone a esa,
Y en esta nueva naturaleza usted solamente entiende lo que Dios quiere hacer con su vida, y Él es el que le corresponde tomar la iniciativa de todo lo que usted hace en esta tierra. Él es el que pone el querer y el hacer. Pero cuando usted aquí en su alma, porque usted cree, porque usted siente que es bueno y lo hace de su manera, en sus fuerzas, creyendo que eso le agrada a Dios, está en una vida de pecado, está fuera del propósito de Dios. Y ahí sí que creo que caemos muchos. ¿Cuántas cosas hemos hecho creyendo que le agradan a Dios y Dios no nos mandó a hacer eso? ¿Sabe qué es lo malo de hacer cosas buenas? Es que usted crea que es lo mismo bueno que quiere hacer Dios. ¿Te lo repito? Lo malo de hacer las cosas buenas que usted hace es que usted crea que a Dios también son las mismas cosas buenas que Él quiere hacer por su propia iniciativa. Otra cosa es que yo aquí en el Espíritu entienda lo que Él quiere hacer, y si yo hago lo que Él quiere hacer es bueno, entonces hágalo, está en el propósito de Dios. Pero si yo aquí yo creo y siento que eso es bueno para Dios y para otros, pero Dios no te ha mandado a hacer eso, estás apuntando fuera del blanco. Amén. Entonces mire, póngame en el reloj, por favor. Este es un ejemplo que les traigo para que se les quede esta enseñanza, para terminar. El reloj antiguo, ¿se acuerdan de este reloj antiguo? Sonaba buenísimo ese reloj, porque esas dos campanas sonaban. El reloj tiene una serie de piñones y maquinaria, resortes, que todo el tiempo está funcionando. ¿Sí o no? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, todo el tiempo. Y usted lo oye. Es más, hasta nuestros cerebros se acostumbraron al tic-tac, y uno dormía lo más de rico con el tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Sí o no? Ese es el pecado. Adentro de nosotros hay una maquinaria operando 24/7, todo el tiempo, con piñones. Todo el tiempo está funcionando esa maquinaria, y es el pecado que mora en usted. Ahora, los pecados, si usted se tiene que levantar a las 5 de la mañana, usted cogía y ponía las manecitas, una allá arriba y la otra a las 5, de manera que cuando el reloj llegaba a las 5 de la mañana y se encontraba con lo programado, sonaba. ¿Sí o no? Es lo mismo con nuestra vida. El pecado de nosotros tiene ciertas programaciones dentro de nosotros, que cuando se encuentra con algo que el mundo me ofrece, pecado. Por eso para él peca con ciertas áreas, y sus debilidades son diferentes a las mías. Pero cuando el mundo le ofrece a él la debilidad que tiene él por su pecado, es cuando esas dos cosas se juntan y alarma, anuncia. Por eso para él una cosa es pecado, pero para él no. Para él puede tener dominio en ciertas áreas porque no tiene ninguna alarma programada para eso. En cambio, él tiene unas alarmas programadas, y yo estoy seguro y le vengo a decir a usted, usted conoce sus alarmas. Usted conoce a qué horas usted puede pecar, porque todos nosotros tenemos la conciencia y todos tenemos la voz del Espíritu que nos dice, es más, hemos pecado ahí, hemos fallado por el pecado y hemos cometido pecados que usted ya sabe cuál es su debilidad. Usted ya sabe si usted tiene mal carácter, usted ya sabe si es un mentiroso, usted ya sabe si es un criticador, usted ya sabe si enjuicia a los demás, usted ya sabe si tiene problemas con el alcohol, usted ya sabe si tiene problemas con el sexo, usted ya sabe todo. Usted conoce sus programaciones. Así que cuando el pecado tic, 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 tic le llega y se junta con esa hora, y usted ya sabe por qué está sonando eso. ¿A mí solamente? ¿Todos? ¿Iguales? Ay, yo pensé que era solo que me estaba pasando a mí. Gracias, Señor. Pensé que le estaba predicando a los ángeles. Entonces déjenme describir los tipos de personas con este ejemplo. Bueno, ¿y qué es una vida de pecado? Un tipo que no sabe ni que tiene reloj, ni que tiene alarma, ni que tiene nada, anda como se le da la gana. Por ahí. Entonces, mire la gente que hay. El impío, alarmas, no le importa. Es más, se disfruta todas las alarmas. Vive prendido ese reloj. Y el tipo feliz. Es más, se afana.
Anoche, 5 botellas de whisky, como 5 viejas ahí. Hice un negocio, hermano, me gané facilito, 5 millones. Ahí tumbé como a 5, pero me lo gané. Que yo soy inteligentísimo, es que Dios, y mire, y meten a Dios. Dios me dio una sabiduría para hacer la trampa. Y hay gente, sí, soy un vivazo. Hay gente que se ufana, se las da por los pecados que cometen. No tienen ni idea de lo grave del pecado que cargan. No tienen ni idea de la pecaminosidad, de lo malo, de esa fuerza con la que están conviviendo y transaccionando, y están felices con esa fuerza. Ese es el de afuera. Ese es el que intentamos rescatar. Ese es el que esta iglesia está llamada a restaurar, a ellos. Decirles que tienen una maquinaria vieja, pero que hay posibilidad de una nueva maquinaria. Dentro de él, Dios puede poner una nueva maquinaria, el Espíritu Santo y su gracia. Están los creyentes, están los creyentes carnales. Los creyentes carnales son las personas que tienen muchas alarmas programadas, y de cuando en cuando esa maquinaria y va, le pide perdón a Dios. Señor, perdóname, sí, Padre, ayer me equivoqué otra vez. Dios dice, sí, no te preocupes, pero no hace nada para quitarla de esa alarma. Todo el tiempo, por 5 años que hubo, mijo, en las mismas. ¿Cómo el matrimonio? En las mismas. 7 años, en las mismas. ¿Qué pasó? En las mismas. No están interesados en cambiar la manecita de la alarma, y cada vez que pasa a las 2 de la tarde, y no, pues como soy así, Dios ya me conoce, y como Él me perdona, entonces empieza con una especie de descaradez y de conchudez, porque Dios me ama así. Entonces Dios lo ama así y le va a perdonar todos los pecados de las 2 de la tarde. Ella me conoce. Mujer, usted se casó así conmigo, usted ya me sabe quién soy yo. Usted ya sabe quién soy yo. Usted sabe, 7 años, usted sabe quién soy yo. Entonces, ¿para qué viene una iglesia? ¿Para qué está aquí? ¿Para qué cree que Cristo vino a su vida? ¿Para qué cree que Dios le dio la gracia? ¿Para qué cree que Dios le dio el Espíritu Santo? ¿Para qué cree que Dios le dio la verdad, la palabra? ¿Para qué cree? ¿Para que la tenga en la mesita de noche? ¿Para cuando se desvele lea el primer capítulo y le dé sueño? O sea, ¿para qué tiene usted todo lo que Dios ya le dio, amados? El creyente carnal no puede ser. Si usted es un hijo de Dios, tiene que dar fruto, y se tiene que ir desactivando alarma por alarma. Usted tiene que ir quitando esas alarmas que de una vez, por mentiras, desde chiquito le programaron, porque no fue su culpa, tal vez le programaron ciertas mentiras a usted, que usted está a las 2 de la tarde, pero usted ya sabe. Porque el creyente espiritual sabe que cuando a las 2 de la tarde le funcionó esa alarma, dice: Señor, te pido perdón, ya entendí, yo tengo esa debilidad, vengo a confesarte mis pecados. Los pecados que tengo a las 2 de la tarde. Cada vez que el mundo me ofrece algo, se aprovecha de mi carne, se aprovecha de mi debilidad, cometo ese pecado, pero hoy me arrepiento, te lo confieso, te pido perdón y me alejo de ello. Me alejo de ello. Ese es el creyente espiritual, que busca todo el tiempo desactivar una por una sus alarmas, las que ha tenido aquí, que usted ya conoce. Mire, yo conozco algunas de las alarmas de ustedes, pero no todas. El Espíritu Santo sí las conoce y está interesado en quitarle esas alarmas a ustedes, esa programación. Amén. Así que es con la gracia, así que es con el Espíritu Santo, no es en su fuerza. Usted, por más que quiera, no va a cambiar esa alarma si usted no se sujeta al Espíritu Santo, a esa fuerza. Si usted no alimenta esa fuerza espiritual, la gracia no va a operar para desactivarle a usted esa alarma. Amén. Entonces el Evangelio de Cristo, esas buenas nuevas que anunciamos desde aquí, es el único que nos va a dejar ver a cada uno nuestra maquinaria interna de pecado, y nos va a llevar a la nueva maquinaria que Él nos dio en santidad, en el Espíritu. Es el único, la verdad de la palabra, y nos va a dar entendimiento para reconocerla y para salir corriendo. Amados, la victoria sobre el pecado está en centrarnos
en vivir la vida del Espíritu y no importa todo lo que el mundo le ofrezca. Déjeme decirle, cuando usted se concentra en su nueva vida en el Espíritu, que le pongan todo alrededor no le va a hacer mover. Así que usted va a tener la victoria, así que usted va a ser más que victorioso en Cristo Jesús. La religión se centra en los pecados de afuera. La religión le dice a usted, no haga, no haga, no haga, no haga. Pero la religión no puede jamás cambiar la maquinaria interna. Porque como se lo digo, ni Cristo vino a cancelar el pecado. Él vino a borrar los pecados y a darte libertad sobre el pecado. Porque el pecado vive en ti hasta que tú mueras. Es como un parásito que tienes dentro. Cristo no vino a quitar el pecado. Vino a darnos libertad sobre el pecado y a perdonar nuestros pecados. La religión solamente se da cuenta de lo de afuera. Prohibido, prohibido, no haga, no haga. Pero eso no cambia tu maquinaria interna. No cambia el pecado que mora en ti. Jamás lo va a poder hacer. Solamente la gracia de Dios. Aleluya. Yo tengo que desactivar esas programaciones cerradas de mis alarmas con la verdad del Evangelio. Por eso Romanos 8:12 dice: hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. A ese reloj, usted ya no está obligado a vivir conforme a esa maquinaria vieja. Usted no está obligado a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Termino diciendo esta poderosa verdad. El temor de Dios viene por la correcta concepción y conciencia del pecado que mora en mí y de su poder destructor. Y ese mismo entendimiento de lo que yo tengo adentro también me permitirá entender la grandeza de su amor, de haberme liberado de esa esclavitud. Yo estoy tan agradecido porque yo ahora entiendo la fuerza destructora del pecado que mora en mí. Yo ya entiendo lo que es capaz de hacer el pecado: destruir una familia, acabar una vida. Yo entiendo lo que ese pecado puede hacer. Pero la gracia me ha iluminado mi entendimiento y me ha dicho: hijo, te liberé del poder de ese pecado. Pues, Señor, ¿por qué? Porque te amo. ¿Qué hice? Nada. Fue por gracia. Tú no entiendes la libertad que tú tienes hoy. Iglesia, si tú aprecias de qué fuiste liberado, ¿cómo no actuar con gratitud y obediencia? Por eso es que la gracia produce gratitud y obediencia, no sinvergüenzura. Porque no es permiso para que usted siga haciendo sus malas cosas con el pecado que tiene adentro. Porque si usted los que dice, como ya la gracia me perdonó todo y Dios me perdonó todo, pues venga, sigamos teniendo la vida loca. Si usted piensa eso, número uno, no ha nacido de nuevo. Número dos, no entiende la gracia. Porque yo hoy, al entender ese pecado y la capacidad de destrucción y de lo que me ha liberado Dios, yo corro hacia el trono de la gracia para buscar oportuno socorro frente a la tentación. Yo corro para decirle: gracias Dios, porque hoy tengo poder de decisión sobre esa fuerza. Gracias Dios, porque antes no tenía opción. Hoy tengo la opción de correr a tus pies. Hoy tengo la opción de llegar al trono de la gracia y pedirte: Señor, ayúdame en mi debilidad. Y entonces el Padre contestará: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y tengo que decirle: gracias Padre. Y voy a ver un letrero tan grande que dice exit. Y salgo por ahí desactivando una alarma más. Y termino el día diciendo: gracias Padre, porque hoy me liberaste de esta, de esta y de esta. Gracias Dios. Mañana va a ser otro día. Confío en tu gracia y que me vas a apoyar. El conocer el poder destructor del pecado me hace huir hacia la gracia, me hace huir hacia el trono de la gracia.
No sé si me está entendiendo, amado. Gracias, Dios. En esta mañana te damos las gracias, Padre, porque entendemos el poder destructor del pecado y entendemos de la fuerza que nos has liberado, Señor. Gracias. Hoy puedo escoger. Hoy ya no soy esclavo del pecado. Hoy puedo escoger no pecar. Yo puedo pecar, pero decido no pecar. Gracias, Dios. Gracias por poder decidir no pecar. Gracias, Padre.